así los saludo a todos, muy buenas tardes, noche. Para mí es un placer darle la bienvenida a todos a esta webinar Montelucast, un aliado en la pandemia, organizada por el Laboratorio Deutsche Pharma. Mi nombre es Marcos Cerda, soy supervisor de operaciones comerciales del laboratorio y quisiera agradecer especialmente la participación de los profesionales que nos estarán acompañando en este encuentro. En primer lugar, a la doctora Gabriela Moreno, médico cirujano, especialista en salud pública y salud ocupacional. Fue jefe de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud y donde estuvo a cargo de los departamentos de epidemiología, de inmunizaciones y de la Estrategia Nacional de Salud. Actualmente es directora de médica, ¿no es cierto?, de Deutsche Pharma. En segundo lugar, a la doctora Natalia Alejandra Petris, de quien la doctora Moreno nos dará mayores detalles de su quehacer académico y profesional. Doctora Moreno, la dejo con la palabra. Buenas tardes a todos, espero que disfrutemos y aprendamos mucho de esta presentación. La doctora Natalia Petris es médico cirujano de la Universidad de Buenos Aires. En el Hospital Italiano hizo su formación como pediatra y su especialidad en alergia e inmunología clínica, donde actualmente es parte del staff de la sección de alergia. Ella es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica. Hoy nos hablará de esta molécula que ocupa el espacio de los receptores de los leucotrienios que tienen cisteína en su estructura, disminuyendo de esta manera el proceso inflamatorio. La doctora Petris se referirá a su experiencia clínica en el uso de Montelucast, en especial en los tiempos COVID, donde la patología crónica respiratoria, como asma bronquial, por ejemplo, pueden ser factores de riesgo para desarrollar enfermedad más grave. Adicional a esta situación en Chile, estamos en época de primavera-verano en que la rinitis alérgica es prevalente. Muchas gracias, doctora, por compartir su experiencia a través de su exposición Montelucast, un aliado en la pandemia. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Acá en Argentina es de noche ya. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo esta tarde-noche con todos ustedes. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar mi presentación. A ver si puedo. Muy bien, ahí estamos. Entonces, para empezar, Montelucast, un aliado en pandemia. Vamos a hablar un poquito sobre el Montelucast, sobre la molécula, sobre lo que hace, y después vamos a hablar sobre cómo puede ser nuestro aliado, tanto para el asma, para la rinitis y posiblemente para el COVID. Montelucast está aprobado por la FDA en el tratamiento del asma crónica, en la broncoconstricción inducida por el ejercicio y en la rinitis alérgica estacional y perenne. Es un antagonista, como bien dijo la doctora, del receptor de leucotrienos, es altamente selectivo y se une con alta afinidad al receptor de cistenil-leucotrienos para los leucotrienos D4 y E4. Entonces, ¿cómo actúa? Ante un estímulo que puede ser el ejercicio, un alergeno, el aire frío, puede ser, por ejemplo, los AINES o la aspirina, los pacientes que tienen hipersensibilidad a AINES y que tienen alguna dificultad con el metabolismo, con la ciclooxigenasa y aumenta mucho la cantidad de leucotrienos. Las células, por ejemplo, los mastocitos o células inflamatorias se activan y desencadenan la síntesis de leucotrienos a partir de ácido araquidónico. Estos leucotrienos van a actuar en la vía respiratoria a través de broncoconstricción, haciendo secreción de moco, exudación de plasma, reclutando más células inflamatorias, por ejemplo los eosinófilos, dando los síntomas de broncoconstricción y síntomas principales de la alergia o del broncoespasmo de la rinitis. Y para esto vamos a tener al Montelucast que va a bloquear estos receptores y va a impedir que los leucotrienos hagan estos efectos. Así es como actúa. Entonces las dosis recomendadas en realidad es para pacientes mayores de 12 años, son 10 miligramos. Para pacientes que sean menores a 6 años, ahí tenemos ya los comprimidos masticables, que la verdad es que son muy ricos, en la práctica clínica es muy fácil indicar esta medicación a los pacientes. Entonces a los pacientes que tienen entre 6 años y 12 años se le indica el comprimido masticable de 5 miligramos. Para los pacientes que tienen 5 años o menos están los comprimidos de 4 miligramos. Y en realidad para los pacientes menores a 2 años tenemos el granulado que se usa en polvo y la verdad es que tampoco hay muchas dificultades en la adherencia
digamos, en la toma, en la administración del Montelukast. Puede tomarse independientemente de los alimentos o las comidas, tampoco es necesario ajustar las dosis cuando se coadministra con otros tratamientos. Lo malo que tenemos es que, con respecto a los efectos adversos, este año hubo un black box, se notificaron algunos acontecimientos neuropsiquiátricos que reportaron que puede dar tanto en niños o adultos ansiedad o depresión o agresividad. Hubo algunos reportes de agitación o deterioro de la atención o de la memoria, del sueño, inclusive algunos casos muy raros, pensamientos o comportamientos suicidas. Por eso es muy importante el monitoreo del comportamiento de nuestro paciente, cómo se siente, cómo está. La verdad que a nivel personal, en mi práctica nunca tuve ningún efecto de estos adversos, pero bueno, habiendo esta advertencia desde la FDA, es importante que controlemos a nuestros pacientes que medicamos con Montelukast. También dolores de cabeza, fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales, hipersensibilidad, como otros medicamentos también que lo dan. Obviamente lo vamos a contraindicar en pacientes que sean hipersensibles al fármaco o a sus componentes. La verdad es que es raro siendo un antiinflamatorio, pero podría pasar. Lo que decía anteriormente de monitorear regularmente los cambios de humor o comportamiento de los pacientes es importante, y más en este contexto de pandemia en el que tal vez controlamos a nuestros pacientes muchas veces por vía virtual, por teleconsulta, no los podemos ver, no podemos hablar con sus papás en el caso de los que somos pediatras. Es importante que los veamos, que los pongan en la cámara los chicos, hablar con los chicos, cómo te sentís, cómo estás en la escuela, estás durmiendo bien. Es muy importante que, a pesar de las dificultades que hoy tenemos para el control presencial, a pesar de la virtualidad, tratemos de conectarlos lo más posible con nuestros pacientes para poder monitorear precisamente esto, y también el control de estas enfermedades, tanto el control del asma como el control de la rinitis. Necesitamos saber a ciencia cierta por nuestros pacientes cómo se sienten y cómo están, porque no, es muy común en la pediatría, y nos pasa más ahora en este contexto de pandemia, como decía, que los chicos vivan encerrados, sobre todo los adolescentes, tal vez están con sus dispositivos digitales, tal vez están chateando por Zoom del colegio y demás, y muchas veces los papás a veces no se enteran realmente cómo están. Entonces preguntarle, bueno, ¿cómo está tu nariz? ¿Qué es lo que más te molesta de tu nariz? ¿La medicación que te estoy dando realmente te es efectiva? ¿No te es efectiva? ¿Tuviste que hacerte algún pack de salbutamol? Porque a veces no se lo avisan a los papás. Entonces, monitorear todas estas pequeñas cositas nos va a ayudar a indicar bien el tratamiento y a controlarlo, a controlar su respuesta, obviamente. Después, con respecto a la sobredosis, la verdad es que no hay muertes reportadas por sobredosis con Montelukast. Los síntomas en sobredosis de hasta 1000 miligramos fueron bastante benignos, o sea, dolor de cabeza, sed, somnolencia, hiperactividad, vómitos, dolor abdominal es lo que está reportado. No tiene efectos cancerígenos ni mutagénicos, ni alteraciones en la fertilidad, ni efectos teratogénicos. Y tampoco hay que ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal hepática leve a moderada. Entonces, yendo un poquito al asma, y ahora nos vamos a adentrar al asma, sabemos que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes que afectan a nuestros pacientes en todo el mundo, en realidad. Fíjense, 1 de cada 11 niños en Reino Unido y 10% de los adolescentes de 12 a 18 años en Estados Unidos. Y lo más grave es que el 80% de los pacientes asmáticos comienzan a tener síntomas en los primeros 5 años de vida. Entonces ahí también tenemos que estar muy atentos y actuar tempranamente. Con respecto a su fisiopatología, la verdad es que el asma es un proceso, digamos, bastante heterogéneo, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que muchas veces el proceso inflamatorio subyacente es muy distinto entre paciente y paciente, dependiendo del predominio celular, el infiltrado. Algunos tienen más neutrófilos, otros más eosinófilos, la extensión del daño epitelial, el grado de reactividad del músculo liso, cuánto la respuesta al salbutamol, digamos, la participación preferencial de ciertos mediadores químicos. Hay pacientes, esto que les decía, que tienen muy aumentados, por ejemplo, los eosinófilos, la interleuquina 5, otros más la interleuquina 4, la 13, los leucotrienos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que es una enfermedad muy heterogénea y que en cada paciente vamos a tener que sentarnos y ver, bueno, a ver,
cómo este asma en este paciente se expresa con sibilancias, pero por debajo de esas sibilancias. ¿Cuál es el mecanismo subyacente? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Cuál es el disparador de sus sibilancias? ¿Es solamente los cuadros virales o tiene síntomas todo el año? ¿Tiene sibilancias solo cuando tiene fiebre o también tiene sibilancias cuando está a la noche, de repente se despierta a la madrugada con sibilancias? ¿Tuvo internaciones? ¿No las tuvo? ¿Tiene síntomas todos los días? Todo esto es muy importante que tratemos de entender bien a nuestros pacientes. También su interacción con el medio ambiente, esto que les decía, las infecciones, el tabaco, el microbioma. Entonces, a veces todas las clasificaciones que tenemos en las guías no nos alcanza para incluir a todo el universo de pacientes que tenemos. Una vez un profesor mío decía que los pacientes no estudian las guías, o sea, no están dentro de las guías. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de, a través del interrogatorio, la anamnesis, el examen físico, los controles que hagamos a nuestros pacientes, tratar de dilucidar cuál es el mecanismo subyacente de esas sibilancias y cómo se comporta el asma en mi paciente. Fíjense que trataron de hacer, como tratar de buscar, a ver, clasificar o digamos, meter en clúster, se llaman como fenotipificar a los pacientes en distintos grupos de acuerdo, por ejemplo, a qué les desencadenaban las sibilancias, por ejemplo, si eran solo por virus, por ejemplo, o si eran con múltiples precipitantes, por virus, humo, alergeno, ejercicio, ¿sí? O tal vez, según la duración, si tenían transitorias y empezaban antes de los 3 años y que desaparecían a los 6 años, o si eran persistentes, o sea, que también podían estar presentes después de los 6 años, o si empezaban, o sea, con un comienzo tardío después de los 3, o sea, no habían tenido antes de los 3 años. Trataron de hacer clasificaciones como para poder ver, bueno, a qué paciente le voy a indicar qué, pero también después vieron que los pacientes cambiar entre un fenotipo y el otro. Entonces, la verdad es que no era tan fácil. Y esto un poco es lo que les quiero transmitir. Si no hay dos personas iguales, ¿cómo podemos imaginar que una misma enfermedad se va a expresar de igual manera en dos personas diferentes? Entonces, esto es un poco lo que les estoy tratando de transmitir, que dentro de este paraguas, que es el síndrome que se expresa como sibilancias y como asma, que son los síntomas, va a haber un fenotipo determinado, o sea, características que yo voy a ver en la clínica, en cómo se presenta en este paciente, en los síntomas, en qué se los desencadena, si es alérgico, si no es alérgico, en qué momento del año le pasa, en qué momento del día, si es cuando hace ejercicio, si no. Estos fenotipos en realidad van a estar dados por distintos endotipos, que son todos los mecanismos biológicos, o sea, fisiopatológicos, que van a desencadenar ese determinado fenotipo. Y a partir de tratar de dilucidar esto que vemos acá, que es el endotipo, o sea, ese mecanismo biológico, es que yo le voy a poder dar un tratamiento personalizado a mi paciente. O sea, una terapia que realmente sea efectiva para él. Y no voy a estar tratando de tirar tiros al cielo sin saber a qué le estoy pegando. Entonces, esto es a lo que se basa la medicina personalizada, que es en lo que se está hablando en los últimos tiempos y en los que se trata de los ensayos clínicos, inclusive de todas las enfermedades y con los biológicos, tratar de con el tratamiento pegarle al mecanismo subyacente que desencadenan los síntomas que yo estoy viendo, o sea, el fenotipo que se está expresando, en este caso, en las sibilancias. Entonces, como les decía anteriormente, el 80% de los pacientes comienzan con su asma antes de los 5 años. Es muy importante la intervención temprana y poder identificar el riesgo para poder prevenir el asma posterior. Y para eso tenemos que tratar de identificar estos fenotipos y los endotipos para poder dar un tratamiento que sea efectivo. Entonces, justamente la semana pasada salió esta publicación que es de los comités de expertos de NAEP, que son las guías americanas, que se basan en dar recomendaciones a partir de la revisión sistemática de distintos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, son las guías GINA del 2020, y dan determinadas directivas o recomendaciones o pautas para seguir en los pacientes de 0 a 4 años de edad, de 4 años a 12 y de 12 años o más. Estos tipos de cuadros parecen muy complicados y realmente lo son, pero a veces nos ayuda a poder más o menos encasillar a nuestro paciente y decir, bueno, voy por acá. Entonces,
El asma intermitente es el asma que tiene menos de 2 veces a la semana síntomas y menos de 2 veces por mes a la noche, o sea, síntomas nocturnos. Entonces ahí, para, por ejemplo, los chicos de 0 a 4 años, dijeron salbutamol a demanda, ¿sí? O también recomiendan que si tienen alguna infección viral que se lo desencadena, se le puede dar, mientras dure la infección viral, por ejemplo, 10 días, 7 días, el corticoide inhalado a altas dosis. Esa es una recomendación nueva que se empezó a hacer este año. A partir del step 2, o sea, a partir, digamos, ya de cuando el asma es persistente, o sea, tiene más de 2 síntomas por semana y más de 2 veces lo altera la noche por mes, ya pasamos al step 2, que son o bajas dosis de corticoides y salbutamol a demanda, o también podemos usar el Montelukast. ¿Cuál usamos? ¿Cuál indicamos? ¿Los corticoides inhalados o el Montelukast? Bueno, ahí va. Tenemos que ver de acuerdo al paciente y la fisiopatología qué es lo que creemos que más resultado va a dar. Las guías recomiendan que el tratamiento preferido es el corticoide inhalado, pero si yo tengo un paciente a los que los padres tienen corticofobia, o sea, tienen miedo a los corticoides, o no tienen recursos y tienen una aerocámara que es un desastre, y sabemos que ese corticoide inhalado no va a llegar, hay muchos factores que van a condicionar nuestra indicación. Entonces, es importante que sepamos estas alternativas y que conozcamos bien a nuestro paciente. A partir del step 3, algo nuevo este año, empezaron a incorporar los broncodilatadores de acción prolongada al uso de corticoides inhalados. También el salbutamol a demanda, o ahí se puede seguir usando la misma dosis de corticoide inhalado que el step 2 y agregarle el Montelukast, o subirle el corticoide inhalado. En el step 4 subimos aún más el corticoide inhalado, o agregamos Montelukast al corticoide que ya le estábamos dando. En el step 5 seguimos aumentando el corticoide inhalado, o aumentamos o damos Montelukast con el que ya le estábamos dando, y en el step 6 ya vamos a corticoides sistémicos inclusive, y ya hay, digamos, en las edades más altas, no a los 4 años porque los biológicos todavía no están indicados, ya empezamos a hablar del omalizumab, por ejemplo, a partir de los 6 años, en el step 6 estoy hablando. Y ya para los niños de 5 a 11 años, las diferencias es que fíjense que en el step 1 ya no están los corticoides inhalados que estaban acá para cuando estaban cursando con la infección viral, eso no lo recomiendan para esta edad, y ya también se empieza a hablar de usar el corticoide, el broncodilatador de acción prolongada como rescate, o sea, no usar el salbutamol, usar el broncodilatador de acción prolongada. Y también el Montelukast siempre, digamos, se lo puede agregar, que sería esto que ven acá, el antagonista de leucotrienos, a la dosis que venía recibiendo de corticoides inhalados. Es muy importante que nosotros en cada control con el paciente, porque esto es para definir la severidad que tiene mi paciente, el saber si es intermitente o persistente, pero después tenemos que ver si su asma está realmente controlado o no. Si en el periodo que no lo vimos tuvo exacerbaciones o no, o lo afectó en su actividad diaria, o tuvo síntomas nocturnos. Entonces, a partir de eso, tenemos que subir de escalón o bajar de escalón, según lo que dice acá abajo, el step up o el step down, que el step up va a ser a partir de 2 a 6 semanas de la última indicación, y bajamos la indicación cuando hace 3 meses que está perfecto el paciente, podemos bajar un escaloncito más abajo. O sea, fíjense lo dinámico que es esto, todo el tiempo tenemos que estar, digamos, controlando a nuestro paciente para saber si aumentamos el tratamiento, si lo bajamos de escalón, y si realmente dentro del escaloncito en el que estamos indicando la medicación es realmente efectivo o no. Si tenemos que, tal vez un paciente está con el corticoide inhalado y el formoterol no está respondiendo, en una de esas podemos darle el corticoide inhalado más el antagonista de leucotrienos. Y tal vez ese mecanismo subyacente que está desencadenando esas sibilancias, ese asma, puede responder mejor a una opción que a otra. Entonces es muy importante que podamos tal vez ampliar un poquito más nuestra visión y tratar de ver en ese paciente en particular cómo funciona este tratamiento que yo estoy indicando. Lo mismo en esto, digamos, este
La guía, como yo les decía, está dividida por los años, digamos, de 5 a 11 años, y después los mayores de 12. Y los mayores de 12 también estaba considerar, digamos que no lo puse acá porque lo enfoqué más para la pediatría, otros biológicos como es el mepolizumab, el reslizumab, ya digamos en el step 6, en los más graves, ya se consideran otros tratamientos. E inclusive también los antimuscarínicos, que es otra indicación nueva que se está considerando ahora en las guías GINA 2020. Con respecto a la indicación del step 2, que yo les decía que podemos elegir uno, elegir el otro, fíjense este estudio que es muy interesante porque dijeron, bueno, bien, ¿qué preferimos usar? ¿En qué paciente? ¿El montelukast o los corticoides inhalados o corticoides inhalados en el episodio infeccioso? Bueno, en este caso lo que vieron es que los pacientes que tenían inflamación de tipo 2, o sea, inflamación más alérgica, los pacientes de 12 a 59 meses, se beneficiaban más cuando usaban corticoides inhalados, o sea, tenían menos exacerbaciones, mejoría del control de los síntomas. Y aquellos pacientes que no tenían inflamación de tipo 2, no había tratamiento de preferencia. Había algunos que mejoraban con el montelukast, otros con los corticoides inhalados y otros con los corticoides inhalados en el episodio agudo. Entonces, a partir de esto, no se mareen con este cuadrito. Bueno, ahora es para mostrarles cómo yo puedo ver si un paciente tiene inflamación tipo 2 o no, que era esto que les estaba mostrando acá. O sea, ¿cómo sé yo si mi paciente tiene inflamación tipo 2 o no? Bueno, aparecieron estos criterios, el API, este es el original, y este es el modificado, donde a partir de la historia familiar de asma o dermatitis atópica, y a través de los pre-test que nosotros hacemos los alergistas, o la IgE específica, si vemos que tiene alergia a algún aeroalergeno o algún alergeno alimentario como la leche, el huevo o el maní, si el paciente tiene sibilancia sin resfrío, que es lo que les decía antes, o eosinofilia, más probablemente tenga una inflamación de tipo 2 y se va a beneficiar más con un corticoide inhalado. Es este cuadrito que les quería mostrar acá, que en realidad no es para que se mareen, yo sé que es un lío, pero fíjense que cuando, esto es el API, que es lo que les acabo de mostrar, cuando el API es positivo, en general el paciente se beneficia más con el corticoide inhalado. Y cuando el API es negativo, por ejemplo, prueban con acitromicina en los pacientes más chiquititos, los preescolares, y hay estudios que muestran que los pacientes tuvieron muy buena respuesta. No se sabe mucho el tema de la resistencia bacteriana, todavía no está en las guías ni la GINA, pero la verdad es que un macrólido que tiene un efecto antiinflamatorio podría resultar. Estas guías salieron el año pasado. Y después los pacientes un poquito más grandes, por ejemplo, lo mismo, o sea, si tienen un fenotipo no alérgico, por ejemplo, los fenotipos alérgicos son los que no tienen eosinófilos aumentados, o los que tienen el feno, que es la exhalación de óxido nítrico bajo, o la IgE baja, o tienen baja hiperreactividad bronquial por una prueba de metacolina. Estos pacientes tal vez podemos elegir cualquiera de las opciones, lo mejor que le venga al paciente, digamos, corticoides inhalados con broncodilatores de acción prolongada, o los corticoides inhalados con los antileucotrienos, o los antimuscarínicos, digamos, tenemos todas las opciones. Cuando el paciente es claramente alérgico, ahí ya se prefieren los corticoides inhalados. Y lo mismo los más graves. Los más graves, exactamente lo mismo. Los no alérgicos otra vez consideran el tratamiento con los macrólidos. Y, como decía antes, el omalizumab, el mepolizumab, el benralizumab, que son todos biológicos que tratan de bloquear una de las moléculas que está aumentada. Por ejemplo, en el omalizumab es la IgE, en el mepolizumab es la interleuquina 5, al igual que el benralizumab. Entonces, un poco esto, la verdad es que no es para marearlos, sino para que consideren que a pesar de las guías y de los escaloncitos que son tan prolijos y los cuadros sinópticos tan lindos, el paciente a veces nos viene a desacomodar todo eso y tenemos que repensar, a ver, bueno, de los tratamientos que tengo hoy día disponibles y que hay mucha evidencia de que son muy efectivos. ¿Con qué tratamiento se va a beneficiar más mi paciente? ¿Cuál tratamiento va a ser más adherente? ¿A cuál tratamiento va a tener más fácilmente acceso? Son todas cosas que nos tenemos que preguntar. Porque, por ejemplo, también pasa que hay muchas dificultades con los corticoides inhalados, que es lo que más recomiendan las guías. O sea, está el miedo de los papás,
Después el depósito pulmonar del aerosol es menos del 0,1% si el paciente está gritando y no coopera. Y más del 5% si respira con calma, fíjense. Después el tamaño de la partícula es un determinante muy, muy importante, y también en qué condiciones tiene la aerocámara o el nebulizador, que muchas veces lo tienen años y años y lo comparten entre hermanos. Entonces, son factores que tenemos que tener muy en cuenta. Lo mismo con el crecimiento. O sea, se vio que a pesar de que sea el corticoide inhalado, hay una diferencia de 1,1 centímetro en el grupo que recibe dosis bajas, o 0,6 en los que reciben esas dosis así, digamos, altas en los episodios virales, con respecto a la dosis alcanzada normal para esa misma edad en los grupos control. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cuestiones cuando vamos a indicar una medicación, más allá de las guías y de los steps que tenemos que ir subiendo o bajando. Con respecto al Montelukast, también se vio que era muy efectivo con el asma inducido por ejercicio. Otra de las cuestiones acá a preguntarnos es decir, bueno, entonces, ¿qué fisiopatología tiene el asma inducido por ejercicio que genera buena respuesta al Montelukast? Y seguramente el aire frío ingresa y esas células inflamatorias se activan para sintetizar más leucotrienos que se bloquean con el Montelukast y que tiene mejor respuesta que cualquier otras medicaciones para el asma. Entonces ahí tenemos un aliado al Montelukast para también el tratamiento del asma con el ejercicio. Yendo a la rinitis, también la rinitis es la enfermedad crónica más frecuente, la diagnosticamos cuando hay congestión nasal, rinorrea anterior o posterior, estornudos o picazón, uno o más de estos síntomas ya diagnostica la rinitis. Y la verdad es que el Montelukast puede ayudar en los pacientes, por ejemplo, que no responden a los corticoides inhalados y a los antihistamínicos orales, o que los tienen contraindicados por alguna cuestión de salud, ya sea por glaucoma, o porque tienen un herpes local, o porque tienen corticofobia, o no los toleran, o no les gusta ponerse spray nasal. Y se vio que la combinación de Montelukast con un antihistamínico oral era igualmente efectivo que el corticoide inhalado. E inclusive los pacientes que tienen rinitis y asma como comorbilidad, que es muy común en los pacientes alérgicos, también podría, digamos, ser muy, muy beneficioso para ambas condiciones, y más aún en la tríada de Samter, que se ve más en los adultos, que es cuando tienen rinitis con pólipos, alergia a la aspirina y asma. En esos pacientes la verdad es que se benefician muchísimo con el uso de Montelukast. Este artículo también es de ahora, de hace poquito, de septiembre del 2020, se vio que era muy efectivo para los síntomas generales de la rinitis alérgica en comparación con el placebo. También mejoraba los síntomas nocturnos, y lo mismo que decía anteriormente, que combinado con un antihistamínico oral era superior que la monoterapia con Montelukast o la monoterapia con el antihistamínico oral. Y por último, para ya ir despidiéndome, ¿puede ser un aliado para el COVID el Montelukast? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que el coronavirus sabemos que puede desencadenar una respuesta inmune desproporcionada, que puede causar una inflamación sistémica, la verdad, devastadora, sobre todo en pacientes obesos, inclusive tienen más riesgo, eso ya lo sabemos, en pacientes asmáticos, en pacientes con enfermedades cardiovasculares, en pacientes con enfermedades metabólicas, como la diabetes. Y la verdad es que el Montelukast se sabe que disminuye la eosinofilia tisular, disminuye la expresión de varias interleuquinas, por ejemplo la 5, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 8, el TNF-alfa, la interleuquina 6. Inclusive se vio esto en estudios con pacientes que tenían infecciones del tracto respiratorio, infecciones virales. Y digamos, más allá de todo este efecto antiinflamatorio que puede beneficiar a los pacientes con COVID, se vio en estudios in silico, que son estudios hechos vía simulación, hechos por computadora, que el Montelukast tiene una alta afinidad de unión al sitio terminal de la principal proteasa del virus, necesaria para la síntesis de ARN y su replicación. Entonces, tal vez podría ser efectivo como antiviral. La verdad es que no lo sabemos, esto es una hipótesis, pero está ampliamente disponible, parece ser ideal para ensayos clínicos por esta cuestión y porque es muy fácil, es vía oral, y podría tal vez ser beneficioso para las primeras etapas del estadio de la enfermedad antes del daño tisular irreparable. Entonces, podría ser también una alternativa.
Entonces, para concluir, sabemos que para el asma, la rinitis y posiblemente para el coronavirus, el Montelukast podría ser un aliado. El desafío nuestro como médicos es poder identificar qué mecanismos subyacentes subyacen los síntomas de nuestros pacientes para que el tratamiento realmente sea efectivo, para saber qué tratamiento indicar. Y sí es verdad que necesitamos mejores métodos para poder saber esos mecanismos subyacentes, para poder fenotipificar bien a estos pacientes, tal vez a través de biomarcadores, por ejemplo, lo que les decía antes, el óxido nítrico oxalado, muchas veces se usa la IgE total, muchas veces se usa el prick test, la sensibilización con alergenos, en un momento se usó la periostina, por ejemplo, leucotrienos en orina. Hay un montón de biomarcadores que tal vez no tenemos disponibles en la práctica diaria, en la práctica clínica, y a veces estamos medios así como de adivinos o investigadores, o viendo a ver, tratando de dilucidar cuáles son estos mecanismos que subyacen estos síntomas clínicos, estos fenotipos que nosotros vemos en el consultorio. Entonces, más ensayos clínicos vamos a necesitar, y sobre todo para los chicos que en general no participan en ensayos clínicos hasta que no se comprobó en adultos. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo la atención. Cualquier pregunta que quieran hacerme, acá estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora, por la clarísima, actualizada y excelente exposición que nos dio. Muy interesante lo que nos mencionó sobre esta actividad que pudiera servir como protección en el COVID, sobre todo en las etapas iniciales, asumiendo que de esa manera quizás pudiera haber una menor replicación del virus. Y al tener menos virus, podríamos tener una infección menor. Cuénteme, ¿ya hay algún estudio que se está haciendo en este minuto sobre eso? Todavía no, o sea, esa publicación que puse es, la verdad es que muy, muy nuevita. ¿Ya? Es una hipótesis que plantea uno de los doctores en una de las revistas científicas más importantes. La verdad es que me pareció muy interesante traerlo a la discusión y a la presentación, porque me parece muy interesante que, sabiendo que vamos a tardar digamos, en desarrollar nuevos fármacos, en todo lo que se tarda y lo que se está tardando para la vacuna, que ya casi que ya la tenemos, pero bueno, ahora es como que en estas cositas que van pasando, contar con los fármacos que ya conocemos y probarlos sabiendo en estudios controlados, en ensayos, la verdad es que me parece una propuesta interesante. Así que bueno. Y otra consulta, doctora, respecto a otros usos también, off-label de Montelukast. ¿Ha tenido alguna experiencia en urticaria, tanto en crisis de urticaria o en urticaria crónica? Sí, la verdad es que en la urticaria crónica nosotros vamos siguiendo paso por paso. También tenemos los steps en la urticaria crónica de las guías Galen, que son las guías más lindas, que son las europeas. Nosotros en el italiano somos parte de UCARE, que es un grupo de redes digamos, de tratamiento de la urticaria, de redes de excelencia en tratamiento. Y las guías recomiendan primero empezar con los antihistamínicos de segunda generación, los que no son sedativos, después cuatriplicar la dosis de estos antihistamínicos, o sea, las guías contraindican el uso de corticoides, y ya después del segundo paso, ya las guías pasan directamente al omalizumab, que es el anti-IgE biológico. Muchas veces en el medio en el que yo trabajo es difícil contar con biológicos y que el paciente lo pueda costear, sobre todo también las obras sociales, las coberturas médicas. Entonces muchas veces buscamos tratamientos alternativos con los que el paciente se puede beneficiar, y uno de ellos es el Montelukast, porque un poco lo que les decía, o sea, es muy accesible, los pacientes tienen mucha adherencia, porque sobre todo los pediátricos, porque es rico. Entonces las guías, inclusive las guías americanas, las guías de Estados Unidos, recomiendan que cuando el tratamiento no responde, la urticaria, con los antihistamínicos de segunda generación, se podría usar el Montelukast para ver si tiene respuesta o no, tal vez antes de un biológico, si uno no lo puede acceder. Ya. Sí, ha habido bastante interés en el uso de Montelukast y bastante interés por conocer bien la forma de uso. Respecto de las edades, sabemos que desde los niños sí se puede ser adolescentes y adultos, pero como ahora tenemos muchas
gente de edad mayor, ¿hasta qué edad, en su experiencia, ha conocido que se pueda usar sin que dé problema o riñón o hepático, sabiendo que la reserva biológica del anciano es menor? Se puede usar a cualquier edad, los mayores también, porque no hace falta ajustarlo si hay insuficiencia hepática o si hay insuficiencia renal, así que se puede usar sin problemas a cualquier edad. Uh-huh. Ah, perfecto. Y la otra pregunta también que ha sido una duda que han planteado es el asma por ejercicio. En el asma por ejercicio, la verdad es que es solamente cada vez que el niño va a hacer o el hombre joven va a hacer el ejercicio y cada vez. Sí, se le puede dar cada vez. En realidad hay algunas guías que recomiendan, digamos, en los niños sobre todo, que corren todos los días porque juegan una mancha o usarlo ya en forma diaria, todos los días. Hay otras guías que más para el adulto indican, digamos, el Montelucas, por ejemplo, 2 horas antes de hacer el ejercicio físico fuerte. Pero bueno, eso también lo tenemos que ver de acuerdo a qué paciente tenemos adelante, ¿no? Y usted nos mostró una serie de guías y de flujogramas que pareciera que van complejizando el manejo, pero en su experiencia clínica, sobre todo en niños, pero como experiencia, ¿cuál ha sido para usted como la mejor de las combinaciones? Es muy difícil decirlo, porque le soy sincera, la verdad es que cada paciente es un mundo, y lo que me funciona con uno, con el otro no me funciona para nada, y eso me pasa muy seguido, así que yo como consejo diría, miren bien cada paciente, conozcan cada paciente, escuchen a las mamás, escuchen al paciente, porque en general, la verdad es que es muy importante. Y por otro lado, también algo que quiero aclarar, y que pasa mucho con el asma y con la rinitis, es que el paciente no se acostumbre a estar mal. Eso es muy común. Los pacientes que están inflamados crónicamente se acostumbran a tener la nariz tapada siempre, o a estar con síntomas de sibilancia y autolimitarse siempre. Entonces también esa es otra. Aclararle al paciente que esto no es normal que les pase. O sea, tratar de decir, bueno, cuando te reís a carcajadas, ¿tosés? Sí, bueno, eso no es normal. Que vos subas una escalera y no puedas respirar, no puedas hablar, tampoco es normal, porque hay muchos pacientes que se acostumbran al síntoma. Eso también es importante aclarar. Estoy mirando el chat y no tengo más preguntas sobre ello. Entonces, doctora, muchas gracias por su experiencia, muchas gracias por los consejos prácticos sobre todo que da, porque en la consulta, a la hora de estar frente al paciente y poder realmente hacer una buena prescripción, es muy importante la experiencia vivida con quienes realmente están tratando los pacientes. Y doy paso ahora a Marco, por favor. Gracias, doctora Moreno, muy gentil. Bueno, la verdad las cosas que vamos con esto a dar término a la webinar Montelucas, un aliado en la pandemia, esperando haber cumplido con las expectativas. Agradecemos nuevamente a la doctora Moreno y muy especialmente, por supuesto, a la doctora Natalia Alejandra Petris, quienes han entregado generosamente sus conocimientos y experiencia. Un agradecimiento especial también a los asistentes que nos acompañaron y participaron de esta interesante webinar. Esperamos que los contenidos entregados durante esta tarde-noche ya generen nuevas ideas y nuevos intereses que sean el punto de partida para nuevos encuentros. Finalmente les informamos que en los próximos días recibirán un correo con el acceso a la grabación del video de la webinar. Y ya para dar cierre a este excelente evento, se despide de ustedes, por supuesto, el laboratorio Deutsche Pharma, a nombre de su producto Aliven. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.